Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Qué bueno que nos acompañas en una emisión más del programa Bitácora Social. Mi nombre es Otto René Cáceres y te estaré acompañando aquí los siguientes minutos a través de los micrófonos del Laboratorio de Análisis Social Estratégico LACE. Nuestro Twitter, @LACEOficialGuami. Nuestro hashtag gatito, LACE Bitácora Social. Nuestro correo, laceoficial@gmail.com, para que te comuniques con nosotros y nos des tus opiniones acerca del programa. Oigan, bueno, hoy vamos a tener un programa, un debate. No va a ser un programa como los otros que hemos tenido. ¿Acostumbrados? Pero baja, exacto. Pero hoy vamos a tener un debate. Y antes de dar el tema del debate, quiero agradecer que nos acompañen el maestro Arturo Carrasco, gracias, la maestra Alejandra Salado y el maestro Omar Elí Manríquez. Yo así lo dije bien, ¿no? Y bien. Claro, él desde la casa, usted ya lo conoce. Bueno, muchísimas gracias. Oigan, hemos recibido un montón de correos, likes en la página de Facebook, etcétera, ¿no? Y agarramos una pregunta al azar, ¿no? Y nos dijeron, bueno, oiga, ¿por qué pueden desarrollar un tema que no sé qué? Y hoy... ¿Que era una sorpresa para la mesa? Por supuesto, es sorpresa para la mesa, así que... tranquilos, no somos constitucionalistas, no somos juristas, pero trataremos de hacer nuestro mejor esfuerzo. ¿De qué van a preguntar? Esto es. La pregunta es, okay, ¿se puede sustituir el presidente? Y creo que es una pregunta muy pertinente a raíz de los últimos acontecimientos que ha vivido este país, ¿no? O sea, ¿se puede hacer un juicio político? O el presidente puede llegar un día y decir, bueno, ¿qué creen? Pues ya no quiero ser presidente y nos vemos, ¿no? O sea, bueno. ¿Cómo se da? ¿Se podrá o no se podrá? Está debate. No sé. Yo quisiera empezar para abrir el debate de la mesa. La respuesta se limitaría a un sí, ¿no? Y ya está ahí, ¿no? Y eso pues no nos daría pie a un debate. Entonces... yo me iría a un nivel más allá y diría, más allá de si se puede o no se puede, ya que respondamos eso, saber qué consecuencias puede generar esto en caso de que se haga, y en caso de que no haya una respuesta positiva es también qué consecuencias hay. ¿Por qué no se puede entender esto si tomamos como partida de que estamos en una democracia? Que nuestros representantes son elegidos por el pueblo, claro, y que el pueblo, en este caso nosotros, tenemos el derecho de elegir y en su momento sustituir a nuestros representantes, ¿no? Bueno, ahí yo me diría que para no quedarnos nada más en el punto de se puede o claro, no se puede. No se puede, claro. Bueno, y aquí entra la primera discusión, porque hasta donde sé, no tenemos la figura de revocación de mandato, o sea, como existe en otros países. No podemos decir, oigan, vamos a hacer un plebiscito y decir... pues ya no queremos que esté el joven Peña, ¿no?, en la presidencia, entonces, bueno, votemos. ¿Sí? Largo. No existe esa figura, ¿no? Efectivamente no. La figura fue, digamos, concebida a partir de la maduración de algunas democracias occidentales, a partir de un mecanismo de control del poder ejecutivo. Básicamente es un mecanismo de democracia directa y de rendición de cuentas. Sin embargo, en algunas constituciones el término referente es el impeachment, que se ha traducido en América Latina como juicio político, que es como la acepción más cercana. Sin embargo, pues tenemos diversos casos en América Latina. Podríamos mencionar ahorita brevemente, si no mal recuerdo, Brasil, Guatemala, Argentina, Perú, Uruguay me parece también, que tienen la figura... Los Estados Unidos también, con Nixon, por ejemplo. Claro, ¿no? También a Nixon tuvo un caso... Bueno, que él renuncia, güey, pero, o sea, finalmente se lo pudieron haber hecho, ¿no? Y había el marco normativo procedimental que permitía, que creo que esa es gran parte de lo que nos va a llevar el debate, no sé, salvo su mejor opinión, que me parece que en México hay un marco normativo muy endeble en torno a esta figura y que genera todo tipo de polémicas, ¿no? Porque se habla del artículo 39, se habla del juicio político a qué funcionarios, bajo qué causales, y creo que es todo una materia de debate, no solamente en la cuestión jurídica normativa, sino en el aspecto de qué consecuencias podría tener, ¿no?, para una democracia de calidad. Por supuesto. Creo que es una figura que no tenemos bien establecida, o sea, no sabemos bien a ciencia cierta por qué causales se puede el presidente. O sea, estábamos revisando y veíamos que por delitos graves del orden común, entiéndase, robos o daños a la integridad física, pero pues, ¿robos a qué? O
qué tipo de daños, digo, te pellizco y ya integridad física, ¿no? También esto de traición a la patria, bueno, entendemos que es atentar contra la soberanía del país, remover, no sé, las fronteras en todo caso, sin pedirle autorización a nadie, ¿no? Pero pues sí, creo que son cosas que están todavía con un amplio vacío legal, salvo la mejor opinión de mis colegas. Bueno, así es, bueno. Al menos en el marco constitucional, la ley no prevé un juicio político al presidente. Sin embargo, lo que sí prevé es una declaración de procedencia. ¿Para qué? Para llevarlo a al menos exigir una responsabilidad penal, que esto sería una cuestión, lo que conocemos como el desafuero. Y en este aspecto, bueno, los que tienen la facultad sería el Congreso, de poder exigirle o pedirle una cuestión de rendición de cuentas al presidente. Esta es la figura que más se asemeja a lo que podríamos hacer de una cuestión de destituir al presidente, o al menos de exigirle cuentas. Sin embargo, la figura de juicio político al presidente no se contempla en la Constitución, ni tampoco, bueno, revocatoria de mandato. Por supuesto, bueno, y esto nos da un vacío legal gigantesco, porque entonces le da un poder, digo, además de los que ya tiene, y esto se suma a los metaconstitucionales, ¿no? Es así de, bueno, pues yo soy el todopoderoso Tlatuani y pues, a ver cómo le hacen, yo no me voy, ¿no? Sí, porque aunque quieran. Como bien lo menciona la maestra Alejandra Salado, el marco normativo en el cual estaría fundamentado la declaración de procedencia básicamente es el artículo 108, el artículo 111, el artículo 128, pero en torno a este tipo de fundamentaciones jurídicas hay un gran debate, porque se dice, bueno, el juicio político está descrito como un mecanismo que es para esto, ¿no? Y ahí vienen los sujetos, los funcionarios públicos, ¿no? Que básicamente son los dos poderes, judicial y legislativo, y los poderes ejecutivos a nivel local y estatal, salvo el presidente, que me parece que hay bastantes salvedades según el artículo 86, creo, me parece que donde hay las salvedades por las cuales se puede o no se puede someter a algún procedimiento de responsabilidad, que básicamente es donde está el gran conflicto y el vacío, que no hay un marco procedimental específico para poder fincarle responsabilidades de cualquier orden, ¿no? Ya sea penales, administrativas, por desempeño o cuestiones que puedan estar dentro del alcance de la norma jurídica, pero creo que es ahí donde hay un gran vacío, ¿no? Por eso que a veces luego se lleva el debate. Algunos juristas han planteado que el artículo 39 constitucional, que señala que el orden dimana, bueno, el poder reside en el pueblo y de él dimana el tipo de orden que quiera asignarse. Entonces creo que luego por estas cuestiones de que todavía no hay buena claridad y un marco exhaustivo en materia, no se ha podido avanzar más en este debate, ¿no? Bien lo decía Arturo al principio de la conversación, o sea, si bien el pueblo tiene la capacidad para hacerlo, bueno, no tiene las herramientas legales para justificarlo de ninguna manera, ¿no? O sea, no tiene una herramienta eficaz para llevarlo a cabo. Sí, porque no sé si ustedes han escuchado de los casos de las constituciones en América Latina, o incluso, como bien lo señalas, en la constitución norteamericana, hay un marco procedimental está específico. La figura del impeachment, tal cual. Exactamente. Y por ejemplo, en América Latina, pues está perfectamente señalado a quién le corresponde el proceso, si es una comisión legislativa, si es a la Cámara Baja, la Cámara Alta, si es si el procedimiento va hacia la Suprema Corte de Justicia o al Poder Judicial, o también están establecidos en muchos casos las causas, ¿no? Incluso yo recuerdo que en algunas de las constituciones de Sudamérica está señalado el desempeño, o sea que son casos en los que hay bastante amplitud, ¿no? O sea, un presidente que tiene un mal desempeño económico puede ser sometido a juicio político, en el caso sudamericano. Oye, entonces, para darle un orden a este discurso, si preguntamos, ¿el presidente puede ser o no puede ser sustituido? La respuesta es, Omar. Pues es prácticamente no. O sea, el presidente no puede ser sustituido por... Sin embargo, no puede ser sustituido, pero sin embargo sí puede ser acusado a partir de las acciones que cometa. No. A partir de la declaración de procedencia, digamos que hay un mecanismo para llamarlo a cuentas o para fincarle cierto tipo de responsabilidades muy acotadas a los delitos graves del orden común. Exacto. Que es así como, bueno, ¿y quién va a tener la capacidad de ya llevando echar a andar este juicio? Esta idea a terrenos más amigables, que son los que nosotros podamos manejar, podríamos decir entonces lo que yo preguntaba, ¿no? ¿Qué implicaciones tendría esto, no?
O sea, tomemos en cuenta que nuestro modelo de gobierno es un sistema democrático con una forma de gobierno presidencial, ¿no? Que estaba la discusión entre que era un presidencialismo donde hablábamos que hay límites al poder, pero estos límites son rebasados y por eso ya términos más, términos menos, ya tenemos un presidencialista, ¿no? Que todo gira en torno a, por sus facultades constitucionales, metaconstitucionales, ¿no? Este modelo, de acuerdo a varios estudiosos, de cierta forma se ha transformado, ¿no? Sin embargo, la cabeza del Ejecutivo sigue siendo la cabeza del sistema político mexicano, ¿no? ¿Y qué implicaciones tendría? ¿De qué estaríamos hablando si esta cabeza desapareciera? Si esta cabeza cae, ¿no? Porque obviamente yo supongo que la pregunta viene ahorita a raíz de la gran crítica que hay hacia el presidente, de que si sabe, de que no sabe, de que si habla, de que si no habla. Sí, y en ese contexto, que es el que ahora estamos manejando, lo que hemos estado observando es ese deterioro de la imagen del presidente. La percepción ciudadana con respecto a esta figura se ha ido desgastando. Claro. Porque, bueno, podríamos hablar de crisis, pero bueno, siempre estaríamos diciendo... siempre estaríamos en crisis. Siempre estamos hablando de crisis. Siempre estamos para poder en evitar esa cuestión, exactamente, para poder evitar esa cuestión, ahora... lo que estamos viendo, bueno, a partir de sobre todo el tema de la cuestión de la inseguridad y la falta de ineficacia de las instituciones, la percepción de la ciudadanía digamos que ha evaluado al presidente desde una forma diferente, o al menos sobre todo en el área de que, bueno, ha sido ineficaz en este sentido, y eso responde en gran medida a partir de los acontecimientos, bueno, que fueron como un punto importante, que fueron los acontecimientos de Ayotzinapa, claro. Donde, bueno, ya, si bien ya había movimientos, esto hace que toda la ciudadanía o la sociedad civil se movilice reclamando y exigiendo justicia, o al menos que se establezca un Estado de Derecho. Ahí es donde nosotros podemos observar la falta de una respuesta pronta hacia resolver este problema. Claro. Y eso lo que nos ha provocado, al menos en la cuestión de este asunto, si podemos hacer el análisis, es que desde la sociedad civil sí hay una movilidad y sí hay un descontento con la cuestión del desempeño del presidente. Sin embargo, la cuestión normativa no está dando cauce a esta inconformidad, pero también hay un elemento que debemos tomar mucho en cuenta, que es toda la clase política, o al menos los partidos que tienen mayoría en el Congreso, incluido el propio partido del presidente, no están inconformes con esa situación, y en cierta medida le han dado un respaldo a las políticas que se han dado, porque no ha habido una oposición clara, o al menos no han fijado una postura en contra del presidente y en esta cuestión. Entonces podemos hablar de una crisis, pero esta crisis, o al menos esta movilización, se ha dado por parte de la sociedad civil, y no tanto así por parte de la clase política. Claro, para ellos ese sería bueno. En una de las pláticas tuve hace unos días con uno de los integrantes del ACE, también muy participativo en estas mesas que tenemos, Eduardo Bustos. Él defiende la idea de la democracia desde abajo, ¿no? Y en oposición a una idea de la democracia vista desde arriba, o la democracia nada más en términos procedimentales, ¿no? Como la definen ciertos autores. Y bueno, en esta idea de democracia desde abajo, un poco con lo que mencionaba Alejandra, ver qué papel tenemos nosotros, por qué demandar la idea de, bueno, si nuestros titulares de los cargos de representación no están funcionando, qué papel tiene el ciudadano para poder demandar que se esté cumpliendo lo que se supone deben hacer los representantes, que es atender las necesidades de la ciudadanía, velar por el beneficio, ¿no? Etcétera. Y así como mencionaba Omar, como estaban hablando ahorita, pues parece que aunque el ciudadano quiera, pues no puede, porque el diseño institucional pues no te lo permite, ¿no? Claro, son demasiadas trabas las que hay para que... Sí, bueno, los políticos ellos mismos se cuidan, o sea, ellos aprueban las leyes, claro. O sea, no se van a poner la soga al cuello. Claro, y ahora, por ejemplo, si retomamos el señalamiento puntual que hizo la maestra Alejandra,
tenemos alrededor del territorio nacional una serie de movilizaciones y continuamente estamos escuchando de escándalos políticos por malversación de fondos, por conflicto de intereses, por corrupción, por impunidad. Ya le hemos señalado en algunos otros programas aquí en Bitácora Social. Sin embargo, es un factor preponderante para que haya un procedimiento de juicio político o de responsabilidades al presidente. Sin embargo, eso es una de las variables, ¿no? En los estudios comparados que ha habido en América Latina o alrededor del mundo, se han señalado, digamos, 4 factores importantes para que pueda proceder un juicio político, porque más allá del marco normativo, se tienen que cumplir ciertas condiciones. Claro. Una de ellas, y que es la piedra de toque del procedimiento, es una movilización de rechazo a una gestión de un mandatario. Seguido este factor, tiene que haber una visibilización del problema a nivel de opinión pública, porque no basta la movilización. Tiene que haber una visibilización del problema que pueda permear toda la opinión pública e incluso escalar a medios internacionales como un medio de presión hacia las autoridades internas. Después, tiene que haber un marco normativo que permita establecer bajo qué procedimiento se va a dar cauce a esa inconformidad social para un juicio político o la figura que aplique. Y después, tiene que haber dentro de la distribución o de la correlación de fuerzas en el poder legislativo, una oposición con la suficiente fuerza y voluntad para presentar la solicitud o la demanda o darle cauce al procedimiento que aplique, que puede ser el juicio de juicio político o en este caso claro, lo que documentábamos para afincar la responsabilidad del presidente, ¿no? Entonces son varios factores, ¿no? Oye, pero si vamos a esas... El juicio de procedencia, ¿verdad? Si vamos a esas, los 3 factores los tenemos aquí. Hablabas del primero, de movilización ciudadana, ¿no? Ya lo decía Alejandra. Pues no solamente lo de los estudiantes, sino movilización ciudadana es permanente, ¿no? Y por los estudiantes y por muchas otras razones, ¿no? Hay muchos focos, maestros, hay está esta movilización ciudadana, ¿no? Palomita. El marco normativo, bien o mal, estábamos revisando ahorita y fue lo que desató aquí como que corriendo nosotros en círculo. Nos dio polémica, sí. Pero vemos que tenemos el marco normativo, ¿no? Bien o mal está ahí. Está mal diseñado, pero lo tenemos, ¿no? Aquí, de hecho, en mi constitución del metro, que que la responsabilidad de las opiniones emitidas en este programa son derivadas de la constitución del metro. De la constitución del metro, que esperemos sí esté al día. Estábamos viendo ahorita en el artículo 39, ¿En el 86? En el 86, perdón, sí, ya ven que sí hicimos la tarea, nada más que... Pues que no pusimos los papelitos. Aunque yo diferiría un poquito con el maestro Arturo sobre si hay una visibilización del descontento. Me parece que en ese aspecto el solo hecho de que hay un oligopolio a cargo de la comunicación comercial y de la comunicación política, en este caso el Estado. Claro, no hay como tal una visibilización. Perdón, no era el 86. Estamos hablando del artículo 111, el artículo 110 y el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Establecen en qué momento se puede aplicar, si no destitución de mandato, sí juicio político, que derivaría en una posible sustitución de mandato, ¿no? Si nosotros le estamos haciendo juicio político a la persona es encontrada culpable, pues claro, deja el cargo y obviamente otra persona tendría que ocupar el cargo. Que en este caso aplica un desafuero, ¿verdad? Y que implica el desafuero, exactamente. Ahí entonces está normado, está regulado, tal vez está muy limitativo porque nos dice el presidente, el artículo 108, nos dice el presidente de la República durante el tiempo de encargo solo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común, que son los que mencionaba hace rato René. Entonces, también está ahí, ¿no? Y en la tercera condición que tú mencionabas, y esto no es para llevar a un punto, ¿no? Uh-huh. Y el tercer punto que tú mencionabas era con relación a... Había leyes, había movilidad, y el tercero... Era la visibilización a nivel nacional e internacional. Me parece que a nivel internacional sí hay una presión. Hay reconocimiento de que pues algo está fallando. Ese es un punto de quiebre y se vio con Ayotzinapa, ¿no? La ONU, Human Rights Watch, Alemania ya no va a venderle armas a México. Sí, pasamos del Saving México, claro, al ya tenemos broncas y qué están haciendo, ¿no? O sea, de acá caímos acá. Y sin embargo, sin embargo, pues
no se está actuando en consecuencia. Entonces, tratando de llevar a otro nivel esto, decimos, ¿qué pasa? El artículo 39 que discutíamos de nuestra Constitución nos dice que el pueblo tiene todo derecho el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno, ¿no? Uh-huh. Obviamente a través de este procedimiento que nos dice la Constitución del Metro. Pero lo que voy es, ¿dónde queda entonces el nivel de representación? ¿Dónde queda? O sea, todas las consecuencias que llevan a esto no solamente es lo quitamos, y bajo qué procedimientos, sino también qué consecuencias políticas puede traer políticas esto, ¿no? Económicas, o sea, porque el presidente se cae la bolsa, consecuencias, por Dios, o sea, sí, es que estaríamos por un lado podemos decir tenemos democracia sí porque lo quitamos. Pero por el otro es qué nivel de democracia, porque porque el presidente se les va. Sí, aquí viene un debate muy intenso en la literatura sobre calidad de la democracia, que han señalado que, por ejemplo, una democracia que tiene certidumbre jurídica, económica, es una y legal, democracia consolidada, ¿no? Claro. Se está consolidando y entonces eso genera una mejor calificación, inversiones y todo esto. Pero bueno, en el sentido de que si hay un proceso de revocación de mandato y esto permite que esas tres certidumbres, económica, legal, política, permitan un mejor desempeño del orden económico, político, social, jurídico, pues según la literatura, el hecho de que haya este tipo de mecanismos de juicio político permiten que haya mayor calidad de la democracia. Aunque hay otras opiniones, que hay quien dice que el hecho de que se pueda remover a un mandatario, pues creo que desde la visión pluralista de Robert Dahl, creo que el hecho de que se pudiera remover a un mandatario no era muy bien visto. Pero estás también cayendo en el ser y el deber ser, porque el ser, bueno, pues qué padre está escrito, y el deber ser, o sea, ¿quién lo hace? No se mueve un ápice, no podemos hacer nada. La otra condición que decías era que haya oposición, ¿no? Pues aquí en México hay oposición, tenemos ahorita 10 partidos. Oposición real, o sea, porque la condición de los estudios comparativos es como que haya una oposición real. Pero y que ahí también habría ¿qué tienes por oposición real? Que se encuentre en una posición de poder. De esos 10 partidos hay 6 que están que son competitivos, que se encuentran en las cámaras, en los diferentes niveles, en congresos locales, en el Congreso Nacional, pues tienen posiciones que son reales de poder. El indicador que toman regularmente los estudios es que tenga capacidad de negociación. O sea, que no sea una fuerza con la cual se pueda dejar fuera de todo el tipo de proceso. Entonces, una fuerza que es capaz de hacer una negociación frente a frente con el poder es la que se considera como una oposición real, no en términos procedimentales de que exista pluralidad de partidos políticos, sino que sea una oposición que de verdad sea un contrapeso del poder. Pero un contrapeso real. Real. Pero aquí no se ha ejercido un contrapeso real. Yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que lo comentabas tú, ¿verdad? Hace rato. Sí, bueno, están los dos aspectos, pero bueno, como partidos, claro que son competitivos y son una oposición en el aspecto de la competencia electoral, pero sin embargo ya en la otra cuestión que menciona Omar, en realidad, bueno, son una oposición y tienen capacidad de negociación, pero el punto está que han negociado y que están negociándose porque tienen esa capacidad y a ellos, al menos te digo, como clase política, bueno, como ejemplo tenemos el Pacto por México, ¿no? Que los 3 principales partidos firman este pacto y al final parte de lo que se firmó se ha llevado a cabo. Los 3 han estado, digamos que los partidos más importantes al menos han estado negociando con el presidente. Entonces, por lo tanto, sí tienen esa capacidad de negociación, pero a ellos no les causa ningún conflicto la situación. Pero no aquí están en ese... Claro, ¿a quién beneficia más? O sea, es una iniciativa del presidente y dice, me salí con la mía porque logré negociar con ellos, o los partidos dijeron, no, claro, logramos negociar con el presidente. A mí me parece que el presidente se llevó, al menos en ese aspecto, las palmas por lograr juntar a los 3 mayores partidos y decir, vamos a sacar las iniciativas, más allá de lo que hayan negociado cada quien, ¿no? Oye, y además, ahorita lo que menciona Alejandro, ya lo había dicho hace rato, ¿no? En el sentido de que pues están velando por intereses y hacer esta distinción entre el ser y el deber ser, ¿no? O sea, sí tenemos estos... Yo lo que iba era esto, tenemos estos mecanismos, pero ¿cómo están operando, no? Pues vemos que la clase política, los partidos políticos están formando élites con una partidocracia, como en un sentido laxo del término, pues que no está respondiendo a los intereses de la sociedad, ¿no? Que está generando, pues, problemas de gobernabilidad. Entonces podemos decir, ¿de qué nos sirve quitar a la cabeza si el cuerpo entero también está fallando? Claro, tenemos ahí
Podemos decir que tenemos una anomia, ¿no? O sea, de representación, de poder. Un régimen acéfalo. Sí, finalmente, o sea, bueno, no tenemos como los instrumentos necesarios para poder remover al presidente, pero y también requeriríamos, bueno, no somos constitucionalistas, claro. Requeriríamos una interpretación, pero bueno, es muy evidente que aunque estén los instrumentos, no están bien diseñados y habría que redefinirlos, me parece. Y a mí. Condiciones ausentes también. Claro. Oiga, les quiero agradecer muchísimo que hayan venido. O sea, este debate fue muy interesante. Aún a pesar de que había partes que dijeron que podrían no salir. Pero hoy muchas gracias también al público que nos manda las preguntas y nos da oportunidad de responderlas. Síganlas mandando, síganos preguntando. Ya haremos lo posible por no sean tan complicadas, por favor. Temas no tan candentes. Sí. Pero no, mientras más candente mejor. Oiga, muchísimas gracias, maestro Arturo Carrasco, a la maestra Ale Salado, al maestro Manuel Manríquez por haber estado aquí. Estamos grabando desde los estudios Limón Canal Records. Ya se me está olvidando el número de teléfono. Es 30 93 45 27 para que usted hable, pida presupuestos. Este es el mejor estudio de la ciudad. Mi nombre es Otto René Cáceres. Les recuerdo el Twitter, @LaceOficialGuami, nuestro YouTube, /LaceOficialGuami y el canal de YouTube, el Laboratorio de Análisis Social Estratégico. Mi nombre es Otto René Cáceres, soy el Big Jacket de la Ciencia Política y a nombre de los que formamos LACE, le agradezco que haya estado con nosotros. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.